compuestos oxigenados un ratito. Ya. Entonces los aldehídos son compuestos oxigenados formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente, saturados por átomos de hidrógeno, pero se caracterizan porque llevan un grupo carbonilo, que es el grupo funcional, unido a un carbono primario, es decir, en el extremo de la cadena. Ese grupo funcional carbonilo es divalente, no es como el oxidrilo que es monovalente, este es divalente. ¿Y de dónde resultan los aldehídos? Resultan de la oxidación de un alcohol primario. Entonces tenemos un ejemplo de un alcohol, la fórmula modelo de la obtención de un aldehído, y tenemos la fórmula de un alcohol primario. ¿Con qué obtenemos? Utilizando oxidantes enérgicos como son el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. La condición que necesita esta reacción es que el medio esté acidificado, es decir, que vamos a agregar ácido sulfúrico para acidificar el medio. Si ustedes no acidifican el medio, así estén todo el día con su vaso precipitado, con el alcohol y con su oxidante, nunca van a obtener el aldehído. Entonces estas condiciones especiales que yo les he dicho que son muy importantes, que están siempre ahí al nivel debajo o encima de la flecha, son un factor muy importante para que se lleve a cabo una reacción. Entonces acá tenemos el alcohol primario, el oxidante, que podemos utilizar cualquiera, como vamos a ver en el ejemplo, y se forma el grupo funcional carbonilo y obtenemos el aldehído, donde la fórmula general de un aldehído es esta: radical alquilo, el grupo funcional carbonilo, y el hidrógeno este es el que satura la cuarta valencia del carbono. El hidrógeno no es parte del grupo funcional, entonces solamente el grupo funcional carbonilo es el carbono unido por doble enlace al carbono, al oxígeno. Y este hidrógeno es el que satura la cuarta valencia del átomo de carbono. Acá tenemos un ejemplo, el propanol, que es un alcohol primario. Aquí se utilizó el dicromato de potasio como oxidante, y ahí está el medio ácido. Y se obtiene el propanal. ¿Esto cómo se hace? Nosotros en laboratorio esto llevaríamos todas las reacciones que ustedes ven así en fórmula, todas las reacciones estas se pueden llevar a cabo en el laboratorio. Entonces, si yo quiero obtener un aldehído, tomo unas 10 ml, por decir, del alcohol y coloco en un vaso de precipitado. Le agrego una cierta cantidad de oxidante, o sea, de dicromato de potasio, que es una solución amarillo intenso, y espero que reaccione. Pero si yo no lo acidifico al medio con unas gotas de ácido sulfúrico, no voy a obtener nunca el aldehído esperado. Entonces, luego que agrego el reactante y el reactivo, debo acidificar el medio con unas gotas de ácido sulfúrico y
se lleva a cabo la reacción y se obtiene el propanal. Los aldehídos tienen unos olores sui generis, entonces son únicos y se puede determinar o identificar por el olor, pero también hay reacciones especiales para identificar un aldehído, como es el reactivo de Selling o el reactivo de Tollens. Eso en cuanto a generalidades de los aldehídos. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Vamos a ver la nomenclatura. Y aquí tengo el cuadro de la nomenclatura. Acá. Nomenclatura tradicional. No es esta. ¿Dónde está? Un ratito. Está más hacia abajo, ingeniero. No, me he vuelto al cole. Es que hay gente que quiere entrar a la clase y me acaba de desconfigurar porque no sé qué es lo que empiezan a dañinear allá, que me acaban de molestar acá. Entonces ya no voy a admitir a la gente que llega tan tarde. Entonces estaba ahí y acá otra vez habla del grupo carbonilo. ¿Y el grupo carbonilo qué es? Es el grupo funcional que tiene 3 funciones importantes. Primero, cuando yo veo un grupo carbonilo en una fórmula, me está identificando al compuesto, ¿no es cierto? Si está en un carbono primario, automáticamente por mis conocimientos y por el cuadro que ustedes han hecho de los grupos funcionales, digo, esto es un aldehído. Entonces ese es el grupo funcional, me indica de qué compuesto se trata. Luego, ese carbonilo va a determinar las propiedades físicas y químicas de ese compuesto. Y por último, el grupo carbonilo es la parte reactiva de la molécula, es decir, donde se llevan a cabo las reacciones o donde el reactivo ataca a la molécula. Acá tenemos, por ejemplo, el alcohol y el grupo funcional es el oxidrilo. Entonces, el dicromato no ataca a estos átomos de carbono. ¿A quién viene y ataca? Al oxidrilo. Y ahí se lleva a cabo la reacción. Y si se fijan acá, todos estos carbonos quedaron intactos. Lo único que es afectado es este carbono primario donde está el grupo funcional. Entonces, esa es la función también de un reactivo. Nomenclatura. Para nombrar a los aldehídos, igual vamos a nombrar igual que los alcanos, igual que los alcoholes, mediante la nomenclatura sistemática, manteniendo el prefijo del alcohol del cual provienen y cambiando la terminación ol por al. Ahora, como es grupo funcional primario, solamente pueden haber 2 grupos funcionales en una cadena. ¿Por qué? Porque una cadena solamente tiene 2 extremos. Entonces, solamente en 2 extremos van a ir grupos funcionales. Por lo tanto, tendremos al o dial, nada más. Dice, cuando existen dos grupos funcionales en la molécula, se antepone a la terminación al la palabra dial. Y enseguida vamos a ver un ejemplo con 2 grupos funcionales, uno en cada extremo de la cadena. Uno en cada extremo de la cadena. Los aldehídos no tienen radical. Los alcanos tienen radical. Los alcoholes también tienen radical, ¿no es cierto? Pero los aldehídos no tienen radical. Cuidado que pregunta clave para el examen.
para el segundo, porque esto no entra al primero. Entonces acá miren, tenemos el cuadro que ya ustedes han hecho de los alcanos. Ayer, el miércoles hicimos de los alcoholes y ahora vamos a hacer de los aldehídos igual, pero con la diferencia de que aquí no hay radical, porque los aldehídos no tienen radical. Entonces, ¿qué vamos a escribir? El prefijo, la terminación, la fórmula global y el nombre común de los aldehídos. Cuando los grupos funcionales son primarios, siempre vamos a tener un compuesto desde un átomo de carbono, 1, 2, y etcétera. Pero cuando el grupo funcional es secundario, no existe ni met ni et. ¿Ya? Entonces acá, como este grupo funcional es primario, tenemos metanal, que proviene del metanol. Entonces tenemos etanal, propanal, butanal y así sucesivamente hasta decanal. Todos provienen de alcoholes. La fórmula global. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula global? Cuando nosotros conocemos esta fórmula de los hidrocarburos, carbono N, hidrógeno 2N más 2, acá estamos sustituyendo el más 2, porque el oxígeno es bivalente. Entonces la fórmula global va a ser carbono N, hidrógeno 2N, y en vez de más 2, colocamos el oxígeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, el pentanal, carbono 5, 5 por 2, 10, y el oxígeno. Y esa es la fórmula global de los aldehídos, que la misma fórmula global es la de la cetona. Por eso es que son isómeros de función, los aldehídos y la cetona, porque tienen la misma fórmula global, pero diferentes fórmulas desarrolladas. Yo puedo escribir un aldehído con 6 átomos de carbono con esta fórmula, y puedo escribir una cetona también con 6 átomos de carbono y 12 hidrógenos. Entonces, por eso son isómeros. Y acá el nombre común. Los compuestos oxigenados generalmente tienen su nombre común, que les han colocado los químicos que estudian justamente estos temas. Entonces les han puesto esos nombres, tal vez comparándolos con sustancias o olores conocidos de ellos. Entonces aquí el metanal se lo conoce como formaldehído, el etanal como acetaldehído, el propanal propionaldehído, y así sucesivamente. Ustedes tienen que escribir los 10 nombres de los aldehídos. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos un metanal normal, ¿no es cierto? Hay 5 átomos de carbono, y aquí deberíamos enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y decir 1 pentanal, porque hay que indicar siempre la posición del grupo funcional, por muy primario que sea. En el segundo ejemplo tenemos igual 5 átomos de carbono, pero hay 2 grupos funcionales. Entonces acá diríamos 1,5 pentano dial. Dial porque hay 2 grupos funcionales. Si bien el pentanal y el pentanodial tienen 5 átomos de carbono, pero la posición o la presencia de otro grupo funcional va a hacer variar todas las propiedades del pentanal y del pentanodial, igual que las ramificaciones. Y acá tenemos igual un aldehído con ramificaciones, y como las reglas indican, primero se nombran las ramificaciones o los radicales, y luego se indica la posición del grupo funcional y se nombra el compuesto principal. Y ahí tenemos, ¿y de dónde enumeramos? De dónde está el grupo funcional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces sería 2, 3.
5,1-heptanal. Ahora, cuando hay dos grupos carbonilo o cuando hay grupos funcionales, la cadena principal es la que contiene los grupos funcionales. Entonces, en este ejemplo tenemos 6 átomos de carbono en esta cadena y tenemos en esta otra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí la cadena principal no es la más larga, sino la que lleva los grupos funcionales. Entonces, si yo enumero 1, 2, 3, en el 3 tengo un radical butil, 3 butil. Y la cadena principal son 6 átomos de carbono con 2 grupos funcionales, entonces digo 1, 6 hexano dial. Y esto van a aprender más cuando hagan sus clases de pizarra con sus auxiliares. Ahora vamos a ver las cetonas. Las cetonas son compuestos oxigenados también, que resultan de la oxidación de un alcohol secundario. El alcohol secundario es aquel que lleva el grupo funcional en carbono secundario. Están formadas por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente y se caracterizan por llevar un grupo carbonilo en un carbono secundario. Este es el grupo carbonilo, este que está con rojo. Igual se utiliza oxidantes como el permanganato o el dicromato. Esos son los dos oxidantes más utilizados o por excelencia para realizar oxidaciones en química orgánica. Cuando para utilizar estos reactivos, estos oxidantes, estos se deben preparar este momento en que uno va a realizar la reacción, porque siempre es mejor tenerlos recién preparados, porque pueden suceder varias cosas. Uno, que ya alguien haya utilizado y haya introducido una pipeta sucia y ha contaminado el reactivo. Entonces ya no vamos a tener no vamos a obtener la cetona que estamos buscando o no vamos a obtener el compuesto que estamos buscando, porque si el reactivo está contaminado ya no tiene el mismo efecto. O también puede estar guardado de varios días y también pierde su reactividad. Entonces estos reactivos que son tan delicados se los deben preparar antes de llevar a cabo estas reacciones. Cualquiera que vamos a hacer, es mejor siempre tener el reactivo recién preparado. Desgraciadamente no podemos ir al laboratorio para enseñarles y mostrarles todo esto, pero por lo menos lo van a saber en teoría. Y aquí tenemos entonces el alcohol secundario con grupo funcional secundario. El oxidante permanganato o dicromato. Acá no necesitamos medio ácido. La reacción se lleva a cabo simplemente y se forma la cetona con desprendimiento de una molécula de agua. Alcohol secundario, oxidante, cetona. Acá tenemos ya un ejemplo, un 2-butanol, el oxidante, y que se obtiene la 2-butanona. Si acá yo tengo 2-butanol, 2 butanonas. Si tengo 3-pentanol, 3 pentanonas. Si tengo 4-octanol, 4 octanonas. Entonces no cambia de posición el grupo funcional, ¿ya? No cambia de posición. Entonces tenemos la 2-butanona más una molécula de agua. Esta es la fórmula general de la cetona, radical y radical prima, y el grupo funcional carbonilo, donde R y R' son radicales alquilo y donde el grupo funcional es el carbonilo en posición secundaria. En los aldehídos el carbonilo en posición primaria.
Nomenclatura. Para nombrar a las cetonas utilizando la nomenclatura sistemática, se mantiene el prefijo del alcohol del cual proviene y se cambia la terminación ol por la palabra ona. Acá, por la palabra ona. Y si se fijan, la fórmula para escribir la fórmula global es la misma que de los aldehídos. Por eso decimos que son isómeros de función, que teniendo la misma función están en diferente posición. Entonces acá tenemos, y cuando el grupo funcional es secundario, dijimos no existe compuesto ni con met ni con et, porque ahí no hay carbono secundario. El primer compuesto de la serie de las cetonas es la panona, es decir, con 3 átomos de carbono. Entonces ustedes ya, una vez que hacen este subcuadro, para practicar pueden agarrar su cuaderno y escribir todos los alcoholes, todos los aldehídos, todas las cetonas con fórmulas semidesarrolladas. Cuando llegamos a 6 átomos de carbono, que ya son varios, podemos abreviar, escribir la fórmula semidesarrollada abreviada, cuando el grupo funcional es primario. Escriben la fórmula global y el nombre común. Si se fijan, las cetonas tampoco tienen grupo funcional. Entonces el nombre común de la propanona, el nombre común es acetona. Y ya ustedes buscarán en internet o en algún libro que se llaman cuáles son los nombres comunes de las demás cetonas. Todos estos cuadros ustedes los tienen que completar, porque en el examen final yo les voy a pedir, haga el cuadro de esto, haga el cuadro de este otro, así. Y ustedes tienen que saber. Como les voy a pedir también el cuadro de los grupos funcionales, así que hagan su cuadro para este primer examen, porque hay varias preguntas de grupos funcionales en el primer examen teórico. Ahora, cuando existen, dice, 2 o más grupos, cuando los grupos funcionales son secundarios, pueden haber 2, 3, 4, 5, 7, muchos grupos funcionales dentro de la cadena. Y se anteponen palabras di, tri, tetra, etc. Acá tenemos un ejemplo, tenemos 2 grupos funcionales y vamos a enumerar. Si yo enumero de derecha a izquierda, 1, 2, 3, no es de ahí. Tiene que ser del carbono de más cerca al grupo funcional. Entonces enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y digo 2, 4, hexadiona, porque tengo 2 grupos funcionales. En el segundo ejemplo tenemos 3 grupos funcionales, 2, 4, 6, 7, nona, porque hay 9 átomos de carbono en la cadena principal, nona, tetraona, tetraona porque hay 4 grupos funcionales. Y los grupos carbonilos pueden ir en carbonos vecinos porque no se sobresatura el carbono. Si se fijan, 1, 2 valencias y el doble enlace del oxígeno son las 4 valencias del carbono. Entonces pueden ir los grupos carbonilos de las cetonas en carbonos adyacentes o en carbonos vecinos. Y aquí tenemos 3, 4, 5, heptatriona. Heptatriona. Ahora, el mismo caso de los aldehídos. Cuando hay grupos funcionales, la cadena principal es la que lleva los grupos funcionales. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Pero acá yo tengo otro grupo funcional, entonces la cadena principal es la L, esta L. Entonces este me va a hacer un radical pentil, 3 pentil porque está en el carbono 3, 1, 2, 3. 3 pentil, hexa, 2, 5, hexadiona. En el carbono 2 y en el carbono 5 tengo los grupos funcionales
y digo hexadiona. Ahora hay otra manera de nombrar a la cetona y es esta. Dice, se nombran, pero es solamente esta nomenclatura para las cetonas que tienen un solo grupo funcional. ¿Lo ven mi puntero, no ves? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Entonces aquí hay un solo grupo funcional, acá también y acá también. También se puede nombrar, este es un radical etil y este es un radical propil. Se nombran los radicales que están a ambos lados del grupo funcional y finalmente la palabra cetona. Entonces acá yo tengo etil, propil, cetona. En el segundo ejemplo tengo radicales propil, entonces digo dipropil, cetona. Y en el último ejemplo, metil, butil, cetona. Esta nomenclatura, les aclaro, es solamente para las estructuras donde hay un solo grupo funcional. En estos, por ejemplo, que hay dos grupos funcionales, ya no se utiliza esa nomenclatura. Solamente esta nomenclatura es para las cetonas que tienen un solo grupo funcional. Y eso sería todo sobre las cetonas. Si tienen una pregunta hasta aquí antes de entrar a ácidos carboxílicos, me la pueden hacer en este. Ingeniera, en el momento de nombrar los radicales de una cetona, se toma en cuenta como si la cetona fuera el que parte radical, ¿no? O sea, el que los une a los dos radicales. Pero para nombrarlo, a lo que yo me refiero, para nombrarlos, se los separaría, digamos. Claro, claro. No lo separaría, sino que ya tiene usted la separación ahí. Aquí el grupo carbonilo y entonces como dos brazos. ¿Lo ven? El grupo carbonilo sería el cuerpo y cada radical sería un brazo. Entonces primero nombramos al derecho, al izquierdo y luego al derecho. No importa el tamaño del radical, ni vamos a nombrar los radicales de acuerdo al abecedario. Entonces, aquí yo tengo acá pues hay un ejemplo, miren. Acá tengo uno pequeñito que es el metil y aquí hay el butil. No voy a nombrar primero el butil por orden alfabético, sino lo que está primero y está de segundo. Entonces, y este se lo nombra como cetona, porque este es el grupo funcional de la cetona. Con los aldehídos no sucede no hay esta nomenclatura, porque los aldehídos tienen el grupo funcional primario. ¿No ves? ¿Cuál pasa con los alcoholes? Con los alcoholes secundarios cuando hay un solo grupo funcional. Y yo les puedo dar, por ejemplo, así, y les digo del nombre sistemático de la siguiente fórmula. ¿Con qué nombre me van a nombrar? ¿Cuál es la nomenclatura sistemática para nombrar a este primer compuesto, por ejemplo? Sería Contesten. Del nombre sistemático de este primer compuesto. ¿Qué se llamaría? 3. Parece que cuando yo estoy explicando, todos están en otro lado o están durmiendo. Porque acabo de explicar la nomenclatura sistemática de las cetonas y sin embargo nadie me puede contestar. ¿Qué se llama esa cetona con 5 átomos de carbono? 5. Entonces, ingeniera, ¿no sería una hexanona? Son 6, sí.
Pero usted contésteme, no me pregunte. Por eso le digo, Contésteme. hexanona no sería. Es una hexanona, pues no es, no sería. En química, matemática y física las cosas son o no son. No hay, puede ser. No hay probabilidades. Es. Entonces, es una hexanona. Pero ¿cómo la va a nombrar usted a esa hexanona? ¿Qué le falta? Sería 3 hexanona, ingeniera. 3 hexanonas. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar la posición del grupo funcional. 3 hexanona es el nombre sistemático. ¿Tiene su nombre común la hexanona o tradicional? Tiene. Y aplicando esta nomenclatura, con la palabra cetona sería el etilpropilcetona. Entonces, esta 3 hexanona tiene 3 nombres. 3 nombres. Así que ya cuando van al segundo parcial, ese ya va a ser más complicado que el primero. O sea, si no, tienen ustedes que aprovechar y sacar buenas notas en los primeros exámenes. O si no, estudiar hasta el final con el mismo ritmo, no estar flojeando. Ya, entonces vamos a ver ahora los ácidos carboxílicos. ¿Y qué son los ácidos carboxílicos? Son compuestos también oxigenados, están formados por átomos de carbono, unidos entre sí por simple enlace covalente, ¿ven? Saturados por hidrógeno y se caracterizan por llevar en su estructura el grupo funcional carboxilo en carbono primario. ¿Por qué en carbono primario? Porque los ácidos carboxílicos provienen de la oxidación de un aldehído. ¿Dónde lleva el grupo funcional el aldehído? ¿Dónde lleva el grupo funcional el aldehído? En el primario, pues, responda, carajo. Caramba, me parece que a ustedes no les entra nada a la cabeza. ¿Dónde lleva el grupo funcional el aldehído? En el carbono primario. Parece que usted es el único alumno que está en la clase de 30 que tengo presente. Yo no puedo hablar, lo siento. En el carbono primario, ¿qué se llama el grupo funcional de los aldehídos? A ver, Alejandro Castro, ¿qué se llama el grupo funcional de los aldehídos? ¿Voy a aumentar o voy a quitar puntos con estas preguntas? Castro Zavala Alejandro, está en clase. ¿Me lo puedes repetir la pregunta, ingeniera? Perdón, es que me distraje un rato. ¿Quién habla? ¿Castro? Sí, ingeniera. ¿No es el mismo que está todo el tiempo hablando? Sí, ingeniera, solo ¿No? que Ya. me distraje un poco. Entonces, no, usted siempre está ahí. Carlos Carrillo, ¿qué se llama el grupo funcional de los aldehídos y en qué posición está? Carrillo. ¿Ves? Les digo que no están ahí. Aponte Daniel Aguilera. Conteste la pregunta. Todos les estoy quitando menos un punto. Eliana Pérez. Eliana Pérez. Conteste la pregunta. Barrón Jennifer. Conteste la pregunta. Bueno, todos esos que he nombrado y no me han contestado tienen -1 en su primer